Si dejas que Valeria se hunda, no será la única a la que dejemos fuera. Me amenazó mi padre. No sabía que yo ya no estaba sola. Todo empezó en la cama de un hospital. Cuando abrí los ojos en el hospital, me dolía todo: las costillas, las piernas, los pulmones, hasta las pestañas. Pero el peor dolor no era físico. Era darme cuenta de que no tenía llamadas perdidas, ni mensajes desesperados, ni a nadie caminando con ansiedad fuera de mi habitación. Ni siquiera a mi papá. 3 días después del accidente, por fin entró. Yo estaba lista para llorar de alivio, pero no me preguntó si estaba bien. No me tomó la mano. En vez de eso, suspiró, miró alrededor del cuarto y dijo: «Todavía tienes ese fondo de emergencia. Valeria está en problemas. De verdad necesita ayuda». Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No un hueso, no un moretón, sino un trozo de fe que no sabía que aún conservaba, porque no había muerto en el choque. Pero en ese momento me di cuenta de que había sido invisible para mi propia familia durante años. Había sido un martes cualquiera. Me quedé hasta tarde en la oficina para finalizar una implementación de código. El sol ya se estaba ocultando cuando por fin salí a la carretera, soñando con la pasta que había sobrado y una larga ducha caliente. Recuerdo haber revisado los espejos en el cruce. Tenía la luz verde y luego el chirrido de metal, el estallido de cristales. Una enorme camioneta negra se pasó el alto y se estrelló contra mi lado conductor. No recuerdo el impacto, solo un borrón. Luego sirenas blancas y un dolor como nunca antes había conocido. Desperté tiempo después con tubos en los brazos y un monitor sonando cerca de mi cabeza. Dijeron que me había desmayado, que tuve una hemorragia interna, 3 costillas rotas, el fémur fracturado. Un milagro, había sobrevivido. La enfermera me preguntó si quería que contactara a mi contacto de emergencia. Mi papá, Ricardo Fuentes, le dije. Ella asintió y salió de la habitación. Eso fue un martes por la noche. Para el viernes, aún no había aparecido. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Yo seguía pensando que quizá estaba de viaje, que no había recibido el mensaje, que simplemente le estaba tomando tiempo. Pero el sábado por la mañana, mi enfermera dijo que le había vuelto a llamar y que él había contestado. Hizo una pausa. Su rostro parecía cuidadoso, como si intentara no decir algo. Dijo que estaba enterado, me contó. No pidió detalles, solo dijo que estaba lidiando con otro asunto en ese momento. Ese otro asunto, como descubriría más tarde, era el desastre financiero de mi hermana Valeria. Ese día no pude comer, ni siquiera pude llorar. Solo me quedé mirando el techo, preguntándome de cuántas formas se puede borrar a alguien de su propia familia. Todavía no estaba enojada. Estaba suspendida en un estado de shock. Maya, mi mejor amiga de la universidad que ahora trabajaba en el mismo hospital, fue la única que vino. Me trajo un zorro de peluche de la tienda de regalos. Dijo que era feo, pero leal, como ella. «Tu familia sabe que estás aquí, ¿verdad?», preguntó con cuidado mientras acomodaba mi almohada. No respondí. No tenía una respuesta. Al 4.º día, justo después de que la enfermera me ayudara a sentarme y a cambiar el vendaje de mi costado, oí pasos que se acercaban a mi habitación. Me
Giré, esperando a Maya. En cambio, era mi papá, Ricardo Fuentes, con su camisa planchada y su mandíbula afilada. Parecía que acababa de salir de una sala de juntas. Esperé a que la emoción me golpeara. Alivio, tal vez algo, pero todo lo que sentí fue confusión. No corrió a mi lado, ni un abrazo, ni preguntas desesperadas. Simplemente se quedó ahí, mirando alrededor como si la habitación del hospital fuera una leve molestia. «Hola», dijo, sus ojos finalmente posándose en el yeso de mi pierna. «¿Te ves despierta?» «Sí», respondí, mi voz rasposa. «Desde hace 4 días». Él parpadeó. «Cierto, me lo dijeron». Acercó la silla y se sentó con un suspiro. Lo observé moverse en su asiento como si esta fuera una negociación que no quería liderar. Entonces lo dijo: «Valeria está metida en un lío. Tomó malas decisiones con su ex, algo de inversiones. El desastre es grande. Necesita ayuda». No dije nada. Él continuó: «Tú siempre has sido la sensata. Tienes tus ahorros. No, algo de ese trabajo tuyo. Solo necesita lo suficiente para salir del paso, para capear el temporal». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, ridículas. Lo miré fijamente. Estaba sentada en una cama de hospital con suturas en el abdomen y tornillos en la pierna, y me estaba pidiendo dinero para ayudar a Valeria. Quise reír, pero no podía respirar lo suficientemente profundo sin que doliera. «Casi me muero, papá», dije finalmente. «Y tú estás aquí para hablar de los problemas de dinero de Valeria». Él enarcó las cejas como si yo estuviera siendo irrazonable. «Claro que me importas. Tuviste un accidente, pero Valeria está en caída libre. No sabes por lo que está pasando». «Ah, no», dije con amargura. «Solo un fémur fracturado y hemorragia interna, pero hablemos de lo difícil que es esto para Valeria». Parecía genuinamente desconcertado, como si de verdad no entendiera por qué no le estaba ofreciendo un cheque al instante. «Es tu hermana», dijo bruscamente. «Ustedes solían ser unidas». «No, papá. Yo solía limpiar sus desastres». Me giré y miré por la ventana. No podía seguir viéndolo. No se quedó mucho más tiempo. Solo murmuró algo sobre dejarme descansar y se fue. Ni un «qué bueno que estás viva», ni un estaba asustado. Solo Valeria, siempre Valeria. Después de que mi papá se fue, me quedé mirando el techo durante horas. El pecho me dolía, no solo por las costillas rotas, sino por algo más profundo, más antiguo. No era solo lo que dijo, era el hecho de que yo había esperado más, incluso después de toda una vida siendo invisible, a menos que alguien necesitara algo. Repetía sus palabras una y otra vez. «Valeria está metida en un lío. Tú siempre has sido la sensata. Solo necesita ayuda». Como si yo fuera una alcancía familiar. Como si sobrevivir a un choque me hiciera más útil, no más digna de cuidado. Pensé en mi cuenta de ahorros, el dinero que había construido cuidadosamente durante una década trabajando en tecnología. No era rica, pero había sido disciplinada, presupuestando cada mes, saltándome vacaciones, posponiendo la diversión. Todo para construir un futuro para mí, no para sacar a Valeria de otro apuro. No era la primera vez
Había un recuerdo vívido de la preparatoria. Me había aceptado en un competitivo programa de verano de robótica. Era caro, pero había ganado una beca parcial. Estaba tan orgullosa. Entonces, cacharon a Valeria robando en una tienda. Mis padres me castigaron a mí. Tomaron el dinero de la colegiatura que yo había juntado dando clases particulares y lo usaron para pagarle un buen abogado y limpiar su reputación. Dijeron que era una emergencia familiar, que mi oportunidad podía esperar. Nunca regresó. Y luego en la universidad, cuando ella abandonó su tercera carrera, me dijeron que manejara 6 horas para empacar sus cosas del dormitorio porque mis padres estaban demasiado estresados. Lo hice, siempre lo hacía, porque en ese entonces pensaba que ser útil me ganaría su amor. Creía que si estaba ahí lo suficiente, finalmente me verían. Pero ahora, postrada en una cama de hospital con clavos de metal en la pierna, sabía la verdad. No era su hija. Era un recurso, un plan B, una red de seguridad a la que no se molestaban en darle mantenimiento. Maya volvió esa noche. Trajo sopa y un cargador. ¿Estás bien?, preguntó. Su tono suave pero directo. No respondí de inmediato. Luego dije, no, pero creo que finalmente dejé de fingir que lo estoy. Ella solo asintió y se sentó a mi lado en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que alguien se quedara sin que tuviera que ganárselo. A la mañana siguiente, mi papá regresó. Esta vez no tocó, simplemente entró como si fuera su oficina. Traía un café en la mano, no para mí, y una carpeta bajo el brazo. Su rostro era una máscara de piedra. Ni siquiera me molesté en sentarme. He estado pensando, comenzó, sin siquiera preguntar cómo me sentía. Valeria, de verdad, necesita una victoria ahora mismo. Está en una situación difícil, Camila, y esto podría perseguirla durante años si no nos adelantamos. Cerré los ojos por un segundo. ¿Nos adelantamos? Él ignoró la pregunta. Hablé con el abogado que lleva su caso. Dijo que sí. Podemos saldar parte de la deuda rápidamente. Podríamos evitar que se haga público. La reputación importa. Tú lo sabes. No le voy a dar nada. Las palabras salieron secas, definitivas. Se quedó helado. El cambio en su postura fue sutil. Un ligero apretar de la mandíbula, un entrecerrar de los ojos. No esperaba resistencia. No de mí. No te estoy pidiendo que se lo regales, dijo, alzando la voz. Es un préstamo. Te lo devolverá. No, repetí, esta vez con más claridad. No viniste cuando casi me muero. Papá, no llamaste, no mandaste un mensaje. Apareciste 4 días después pidiendo dinero. Él se burló. No seas dramática. Estás viva. ¿O no? Ese fue el límite. El momento en que algo en mí se rompió por completo. Pude no haberlo estado, dije, ahora más fuerte. Pero eso no habría cambiado. Nada, ¿verdad? Igual habrías estado ahí para Valeria. Llorarías por ella. Te declararías en bancarrota por ella. Y yo sería un nombre en el obituario que tú leerías por encima, mientras buscas opciones de fianza para ella. Retrocedió un poco, no por culpa, sino por sorpresa. No reconocía a esta versión de mí. Yo no soy quien le ha fallado a esta familia, dijo con frialdad. Estás dejando que tu amargura te vuelva cruel. No, susurré. La amargura es lo que pasa cuando te pasas la vida entera, escuchando que no importas, a menos que alguien más necesite algo de ti. Hubo un largo silencio. Entonces,
con la voz más baja que jamás le había oído. Usar, dijo. Si dejas que Valeria se hunda, no será la única a la que dejemos. Fuera. Lo miré directamente a los ojos. Tú ya me dejaste fuera hace mucho tiempo. Simplemente no te diste cuenta. Se fue sin decir una palabra más, ni siquiera una mirada atrás. Y por una vez no me derrumbé después de que se marchó. El silencio en la habitación del hospital se sentía diferente. No había gritado cuando dije que no. No rogó. Amenazó. Y me di cuenta de que ese era el único lenguaje que había usado conmigo. Si no das, no perteneces. Recordé el último año de preparatoria. Me habían aceptado en el TEC de Monterrey con una beca. Estaba lista para irme de la Ciudad de México y dejar todo atrás. Pero Valeria salió embarazada y mis padres dijeron: puedes aplazarlo un año, solo uno. Ayúdanos a superar esto. Así que lo hice. Me quedé, trabajé, ayudé a cuidar al bebé. Valeria siguió con su vida, terminó con el chico y se mudó a otro estado, a un departamento que nuestros padres le financiaron. Yo nunca fui al TEC. Dijeron que para entonces ya me había acomodado aquí. Lo dijeron como si fuera un cumplido, como si renunciar a un sueño me hiciera más madura. Luego estuvo la Navidad, en que Valeria chocó mi coche porque estaba demasiado borracha para conducir el suyo. Mis padres me obligaron a mentirle al seguro y sin decir que yo iba al volante, porque ella ya tenía un antecedente por conducir ebria. ¿Quieres que su vida se arruine, Camila? Arreglaron el coche, pero nunca arreglaron la confianza. Y ahora, después de todos esos años, estaba en un hospital y todavía no me veían como alguien por quien valía la pena aparecer, solo como alguien útil. Maya entró al mediodía. Trajo una sopa mejor esta vez. Vio mi cara y no hizo preguntas. Solo me dio una cuchara. Así es como se ve el verdadero cuidado, pensé. Alguien que aparece sin necesitar nada. A mitad de la sopa, dije: creo que ya terminé, Maya, de fingir que esta familia me quiere. Ella no se inmutó. Solo extendió la mano y apretó la mía. No le debes tu dolor a nadie, dijo. Por primera vez en mi vida lo creí. 3 días después de que me dieran de alta, llegué a casa para encontrarlos, esperando. Mis muletas clics contra el suelo del pasillo mientras subía los últimos escalones de mi edificio. Estaba agotada, cansada hasta los huesos. Todo lo que quería era silencio, mi sofá y quizás alguna serie mala en Netflix. En cambio, vi a mi papá parado en mi puerta. Valeria estaba a su lado. Llevaba gafas de sol enormes y se aferraba a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. Él sostenía una carpeta de nuevo. Me congelé. Debieron haber llamado al hospital para saber mi hora de alta. Nadie me había dicho que estarían esperando. Camila, dijo mi papá, como si nada hubiera pasado. Solo necesitamos 5 minutos. No me moví. Ya había dicho que no. Valeria se adelantó, su voz temblando de esa manera actuada que había perfeccionado desde la infancia. Sé que metí la pata, dijo. No estoy orgullosa, pero soy tu hermana. Eso no significa nada para ti. La miré, pulcra, perfecta, aterrorizada. La misma chica que lo había tomado todo, incluso cuando no lo pedía. No estuviste en el hospital, dije en voz baja. Su rostro se crispó un poco.
Luego se puso la máscara de víctima. No sabíamos qué tan grave era. Papá dijo que estabas bien porque no pediste nada. El tono de mi padre se agudizó. No conviertas esto en una cruzada moral. El futuro de tu hermana está en juego. ¿Y el mío no lo estuvo? Estallé. Ni siquiera comprobaron si volvería a caminar. Pero ahora están aquí. ¿Para qué? Para rogar, para intimidar. Somos familia, dijo él, con la mandíbula tensa. La familia se apoya cuando es importante. Qué curioso, dije. Solo cuenta cuando ustedes necesitan algo. Valeria empezó a llorar. Real o no, ya no podía distinguirlo. Mi padre no intentó detenerla. En cambio, dio un último paso hacia adelante. ¿Crees que dinero te hace mejor que nosotros? ¿Crees que tener un trabajo y una cuenta ahorros te da derecho a abandonar a tu hermana? No, dije, pero me da derecho a decidir a quién le entrego mi vida. Abrió la boca de nuevo, probablemente para lanzar una amenaza más, pero levanté mi teléfono. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. Su rostro se quedó en blanco. Me miró como si acabara de hablar en un idioma que no podía entender. Luego se volvió hacia Valeria y murmuró: «Vámonos». Se fueron sin decir una palabra más. Me quedé allí en silencio por un rato, con las manos aún apretadas alrededor de mi teléfono, el corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí quería derrumbarse. Otra parte se sentía un poco más alta. No solo les había cerrado la puerta a ellos, le había cerrado la puerta a toda una vida de culpa. Todo empezó con un mensaje de mi prima Melissa en Facebook. No habíamos hablado en casi 7 años. Éramos unidas de niñas, pero nos distanciamos después de la universidad. Esa mañana me desperté con un mensaje privado. «Oye, no quiero meterme, pero tu papá me dijo que te niegas a ayudar a Valeria por rencores de la niñez. Solo quería saber si todo está bien». La llamé y por primera vez le conté a alguien fuera de Maya lo que había pasado. El accidente, el hospital, el silencio, la confrontación y las consecuencias. Melissa no interrumpió. Cuando terminé, exhaló lentamente y dijo: «Suenan exactamente como ellos. Resulta que mis padres habían empezado a hacer rondas, envenenando silenciosamente el árbol genealógico, pintándome como la egoísta, la vengativa, la malagradecida. Le dijeron a todos que yo estaba sentada sobre una pila de dinero mientras Valeria se ahogaba. Habían omitido la parte de no visitarme en el hospital. Habían omitido la parte de exigir dinero como si se les debiera. Pero algo inesperado sucedió. La gente no se lo creyó, no esta vez, porque al parecer yo no era la única. Melissa me contó que cuando la empresa de Valeria quebró el año pasado, le pidió dinero prestado a nuestra tía Carmen, miles de pesos. Prometió devolverlos en 2 meses. Nunca lo hizo. Cuando Carmen preguntó por ello, mi padre le dijo a la familia que Carmen era rencorosa y celosa de su éxito. Dejaron de invitarla a las fiestas. Otro primo me escribió al día siguiente: «Siempre me pregunté por qué tus padres actuaban como si no estuvieras ahí. Lo vi cuando éramos niños. Siento no haber dicho nada». Y luego llegó el más inesperado. Un mensaje del tío Daniel, el hermano menor de mi papá. «Tu papá nunca ha cambiado. Siempre encubrió a Valeria. Yo corté lazos hace años, pero tu
Tú no hiciste nada malo. Simplemente dejaste de jugar su juego. Mi bandeja de entrada se llenó lentamente. Historias, lamentos, disculpas. Le mostré un mensaje a Maya. Ella sonrió y dijo, te lo dije, la verdad siempre resuena. Mis padres no volvieron a contactarme, pero me enteré de que estaban furiosos, avergonzados de que su círculo social comenzara a encogerse. Ya no podían controlar la narrativa. Valeria me envió un solo mensaje de texto. Espero que estés feliz. Destruiste a esta familia. No respondí, porque yo no destruí nada. Ellos construyeron nuestra familia sobre un desequilibrio, sobre el silencio, sobre una hija siendo el sol y la otra una sombra. Todo lo que hice fue salir a la luz. Esa semana, Melissa me invitó a una pequeña carne asada familiar. Sin mis padres, sin Valeria, solo primos, tías y tíos que querían paz. Casi dije que no, pero luego recordé lo que Maya me dijo. Te mereces una conexión. Así que acepté. En la carne asada, la tía Carmen me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas podrían volver a romperse. El tío Daniel preparó salmón a la parrilla y me llamó la Fuentes más valiente. No fue un momento de película, pero fue real. Y mientras estaba sentada en una silla de patio bajo el sol, riendo con personas que finalmente me veían, me di cuenta de algo. No había perdido a mi familia. Finalmente, había encontrado a la parte que sí sabía amar. Ha pasado un mes desde la carne asada. No he sabido nada de mis padres. Ni una llamada, ni un mensaje. El número de Valeria está bloqueado. El silencio solía aterrorizarme. Esa quietud interminable que me hacía preguntarme si había cometido un error. Pero ahora se siente como aire, fresco, sin presión, mío. Cambié las cerraduras de mi departamento. Actualicé mis contactos de emergencia en el hospital. Maya ahora está en primer lugar. Incluso quité mi apellido de mi buzón de voz. Solo mi nombre ahora. Llamaste a Camila. Deja un mensaje, porque, por primera vez, no soy una sombra de los Fuentes. Soy solo Camila. Empecé terapia. Mi terapeuta dice que he estado en modo de supervivencia durante años. Me ayudó a nombrar algo que no había podido. Negligencia emocional. Y ves que le pones nombre. Finalmente puedes elegir no cargarlo más. La semana pasada, transferí parte de mis ahorros a un fondo. No para nadie más. No para emergencias, sino para mí. Viajar, descansar. Tal vez una cabaña por una semana en el bosque. Silencio, pero del bueno. Maya está planeando un viaje por carretera y me preguntó si quería unirme. No dudé. Quiero volver a conducir, reclamar la carretera que casi me mata y recordarme que sigo aquí, todavía al volante, todavía eligiendo. A veces pienso en qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí, si hubiera entregado el dinero, si me hubiera tragado mi ira, si hubiera jugado el papel que querían una última vez. ¿Me habrían agradecido? Probablemente no. ¿Me habrían respetado? Definitivamente no. Se habrían guardado mi sacrificio en el bolsillo, sonreído con cortesía, y se habrían ido hasta la siguiente emergencia. Pero no dije que sí, dije que no, y esa palabra no me hizo cruel, me hizo libre, porque el amor no debería requerir dolor. La familia no debería exigir silencio, y ser la hija de alguien nunca debería significar desaparecer dentro de sus expectativas. Así que no lo siento. No estoy avergonzada.
Ya no soy de ellos, soy mía. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías cedido para mantener la paz familiar? ¿O habrías puesto un límite como yo lo hice? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguna.